para resolver algunas dudas y algunas preguntas que probablemente puedan existir con respecto a toda esta situación, especialmente a lo relacionado con el Premier Torres y la conferencia de prensa que brindó ayer, en la que le pidió fijar al Congreso de la República una fecha para poder presentarse junto con el gabinete. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas mediodía. ¿Cuál es la lectura que le das a esta conferencia de prensa del ministro Aníbal Torres ayer en Palacio de Gobierno, en donde hizo una suerte de cronología de los distintos actos que ha realizado el gobierno relacionados a estos pedidos de vacancia presidencial, y en la que además se negó a responder otras preguntas que no estuvieran relacionadas con este tema? Gracias, Paco, muy amables. Bueno, esta conferencia de prensa se produce un día después de la difusión de la última encuesta de Ipsos, que señala que hay un altísimo porcentaje de peruanos que, estando de acuerdo con la renuncia o la vacancia del presidente Castillo, no obstante, también señalan un 74% que estarían dispuestos a que se vayan todos. O sea, hay elecciones en ambos poderes del Estado. De modo que creo que esta suma de la encuesta más la convicción de que tienen los suficientes votos para arañar una confianza en el Congreso ha hecho que el Premier abandone esta idea conciliadora de los primeros días para plantear un desafío, sobre todo a aquellos sectores que habían señalado ya que no iban a votar por la confianza, y esto quizás está orientado al hecho de presionar al Congreso para, con estos datos en la mano, sobre todo el tema de la encuesta, conquistar, alcanzar, recabar un voto de confianza cuando vayan al Parlamento. Ahora, retrocedamos un poco más atrás, porque con la caída del gabinete Valer, una de las cosas que ofreció el presidente de la República, Pedro Castillo, fue un gabinete de ancha base, cosa que el gabinete del ministro Torres definitivamente no lo es. De hecho, se escogió a uno de los ministros más confrontacionales para que ahora asuma la jefatura del gabinete, y de hecho el discurso de Aníbal Torres en los últimos días ha sido bastante frontal hacia el legislativo. ¿Va a poder lograr efectivamente ese voto de confianza con ese discurso tan confrontacional que ha mantenido hasta el momento el ministro Torres? De las opciones que tenía el presidente Castillo para armar, como él decía, un gabinete de ancha base, ha escogido una especie de pacto parlamentario, yo diría un pacto además bajo la mesa, que compromete a un conjunto de bancadas. El ministro de Cultura ha dicho de que su designación se produjo después de una reunión entre Somos Perú y el presidente. Se señala que además hay parlamentarios, no todos, pero un grupo de parlamentarios de Acción Popular, sobre todo de origen provinciano, que estarían a favor de la confianza. Los dos sectores de Perú Libre, de la bancada de Perú Libre, tanto el sector magisterial como el de Cerrón, están representados en el Parlamento. También la bancada Perú Democrático, que tiene a la ministra Betsy Chávez. Sospecho que ellos creen que podrían tener entre 50 votos para adelante, confiar en que no hayan muchos votos rojos en contra y un grupo de votos en ámbar, de modo que puedan conquistar la confianza. Como se sabe, no se necesita la mayoría absoluta de los miembros del Congreso para obtener la confianza, para recabar la confianza. En el pasado incluso hubo gabinetes que tuvieron menos que la mayoría absoluta. Entonces, este espíritu de confrontación que tiene ahora el Premier, yo creo que está directamente orientado a producir una polarización con un sector del Congreso para garantizar que por lo menos dos bancadas, o quizás una, que es Alianza para el Progreso, vote ámbar, de modo que, aunque arañando, conquisten la confianza. Ahora, hablemos de las designaciones de este gabinete, que también han sido producto de críticas en las últimas horas. El ministro de Salud definitivamente es una de las que más críticas ha cosechado, y que claramente es parte de la cuota de poder de Vladimir Cerrón en el gabinete de Pedro Castillo. Ayer el presidente Castillo ha salido de alguna manera a darle un espaldarazo al ministro de Salud, diciendo que él es un hombre de la chacra, que él es un hombre que viene a trabajar y que va a recorrer junto con él posta por posta. Sin embargo, ha obviado por completo todos los cuestionamientos de anticiencia que tiene el encargado de la salud de todos los peruanos, y que es una de las principales razones por las cuales todos los gremios han pedido que se designe a otra persona en el Ministerio de Salud.
Yo creo que el cálculo que tiene el gobierno es que defendiendo al ministro de Salud, están defendiendo también el pacto parlamentario, yo diría, reservado o bajo la mesa que se logró para este gabinete. A mí me parece, obviamente, que el presidente con sus palabras de ayer ha dicho que no le interesan los credenciales académicos y profesionales y los antecedentes del ministro. No es el único caso cuestionado. Así es. Es también el caso del ministro de Energía y Minas. Hay algunas designaciones que han sido muy criticadas en las últimas horas. Y no olvidemos el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, que es un caso muy, muy extraño porque frente a él, grupos opositores al gobierno no se oponen a este ministro y por eso es que hay solo 11 firmas para su censura. Creo que hay un cálculo, todo está orientado a un cálculo de votos en las próximas horas, en los próximos días para ganar la confianza. Y en la evaluación del presidente, cerrar filas con el ministro de Salud es garantizar la intangibilidad, la integridad de este pacto parlamentario que ha logrado para constituir el gabinete Torres. Ahora, no podemos dejar de hablar de la otra orilla. Definitivamente el Congreso de la República es un poder del Estado que no tiene todos los favoritismos de la población, es decir, tiene cerca de un 70% de desaprobación. La misma presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, tiene 61% versus un 69% del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ahí se reafirma esto del que se vayan todos, este 74% que también aparece en esta encuesta de Ipsos, pero la salida no es tan fácil como se plantea y con simplemente decir que se vayan todos. Y tú precisamente en tu Twitter, Juan, habías planteado que esto era mucho más complejo y que en otros países de la región ya se habían dado panoramas similares. Sí, la idea de que se vayan todos en América Latina ha implicado hasta ahora que no se vaya nadie. Barajar las cartas sin reformas es volver a lo mismo. No significa que subestime ese 74%, porque además también es cierto que este sector extremo en el Parlamento es una especie de seguro para el presidente Castillo. Las expresiones que se escuchan todos los días de esa parte del Parlamento hacen de que hay un sector opositor al gobierno que sin embargo está en contra de la renuncia o en contra de la vacancia. Si uno mira las últimas encuestas, hay un porcentaje menor de personas, un porcentaje mayor, perdón, de personas que desaprueban al gobierno, pero un porcentaje menor que están de acuerdo con la salida. Las salidas planas obedecen, creo que, a lecturas muy ortodoxas y tradicionales del escenario político, y lo que se plantean me parece que son soluciones mucho más complejas. Mi impresión es que si en estas condiciones el gobierno arranca una confianza, aunque sea muy pequeña, por pocos votos en el Parlamento, esta crisis continuará y me parece que a la vuelta de 2 o 3 semanas volveremos a discutir el tema de la estabilidad del gobierno y también de la estabilidad del Parlamento. Así es. Muchas gracias, Juan, por tu opinión aquí en 24 horas, mediodía. Vamos a continuar.